Nos acompaña esta mañana en cabina el presidente municipal Antonio Aciazarán para hablar de su primer informe de este segundo periodo, porque tuvo una reelección, cuarto año a cargo de las riendas del Ayuntamiento de Hermosillo, y nos hablará sobre este informe que ya presentó a Cabildo, ¿verdad? Y que va a hacer un informe el próximo viernes 19 de septiembre. Bienvenido, presidente. Ya me regañó ayer el cronista que no se dice alcalde, que tengo que decir presidente. Entonces, presidente, bienvenido. Gracias, Karina. Como siempre es un gusto saludarte. Gracias por la oportunidad y gracias también, por supuesto, a la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos esta mañana. A ver, pues... como muy nutrido auditorio. Gracias. Como siempre, se rinde a través de este informe los resultados que se tuvo en este año. Yo le decía, oficialmente ustedes se están manejando primero, pero es el cuarto año que usted está a cargo del Ayuntamiento de Hermosillo. Sí, es ¿Qué correcto. destacamos? A ver. Es correcto. Bueno, pues yo creo que ha habido... Vamos a hacer cuentas. Pues mira, la verdad es que, como bien lo comentas, ¿no? Hay gente que le llama el primero, hay gente que dice, oye, pues en realidad es el cuarto. Yo creo que tenemos muchas cosas acumuladas, Karina, que se han logrado gracias a los primeros 3 años que tuvimos en la administración, pero que evidentemente hay que decirlo, pues todavía se requiere mucho trabajo. Soy el primero en reconocer que los cambios que estamos viendo en nuestra ciudad, que son muchos, por cierto, el Parque Madero, el Cárcamo, muchos bulevares que se han rehabilitado como el López Portillo, el Lázaro Cárdenas, el Enrique Mazón, el Cloutier, el García Morales, muchas de estas vialidades que se han recarpeteado, que se han rehabilitado, espacios públicos también importantes como el andador peatonal del Lázaro Cárdenas, recientemente el Jardín Juárez. Mucha de esta inversión, por supuesto que le está cambiando el rostro a la ciudad y esto es algo que nos anima, pero también hay que decirlo, es insuficiente y soy de los primeros en reconocer que nos falta y nos falta mucho y esa es la razón por la cual pues seguiremos trabajando todos los días con el mismo esfuerzo, entusiasmo, energía que le hemos puesto los primeros ya 4 años, como tú bien comentas. Sí, digo, la reelección porque ya hasta el momento pues no se va a poder ya, pero usted ha hablado y fue una de las cosas para reelegirse de la continuidad. Sí. Hay proyectos que definitivamente pues no se pueden lograr en un año, ni en 2, ni en 3. Usted está teniendo históricamente la oportunidad de 2 periodos. Exacto. Le quedan 2 años. Su pendiente así con Hermosillo ahorita, ¿cuál es? Pues mira, yo te diría, Karina, que son varios, ¿no? En primer lugar te diría, y te voy a poner un ejemplo muy concreto a propósito de lo que tú comentas. Yo creo que es bien importante, no solo en los gobiernos, me refiero también en cualquier organización, el tema de la continuidad y darle seguimiento. Pero ojo, a veces uno pensaría, por ejemplo, que cuando tuve la oportunidad, gracias a la gente, de ser reelecto como presidente municipal, alguien diría, bueno, es que queremos que continúen las cosas igual. Yo creo en realidad que lo que la gente está esperando es que los cambios que estamos viendo en Hermosillo continúen. Entonces, más que hablar de continuidad, yo diría continuidad de los cambios. Y hay muchos proyectos, por ejemplo, y te pongo el caso de la seguridad, en los que en la primera administración, en los primeros 3 años, a nosotros nos tocó crecer de 70 a 300 patrullas en la ciudad. Y de las 300 patrullas, 220 son 100% eléctricas, que logramos en ese momento bajar la percepción de inseguridad y convertirnos en el primer lugar nacional, el municipio que más bajó la percepción de inseguridad en todo México, de las ciudades capitales de nuestro país, gracias precisamente no solo a eso, sino a esa inversión, a la contratación de más elementos de la policía municipal. Llevamos ya 200 nuevos elementos contratados en la policía municipal y a muchas otras acciones que nos hayan ayudado mucho, sobre todo en el tema de la vigilancia en las colonias. Entonces, por ejemplo, nada más por darte un dato, en el primer semestre del 2021 contra el primer semestre de este 2025, el robo en casa habitación se ha reducido considerablemente, pero también el feminicidio, muchos delitos, por ejemplo, la violación simple ha bajado un 71.3%, el robo a transeúnte un 66.2%, el robo a casa habitación ha bajado un 58.2%, y esto es un comparativo, no cifras mías, son datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, pero por ejemplo, ahí te pongo ese ejemplo, Karina, porque es importante decirlo, no pudimos en la primera administración lograr reemplazar las patrullas que teníamos de gasolina, entonces nos costaba mucho dinero mantener la flotilla en aquel tiempo de 80 patrullas de gasolina, tanto por la gasolina como por los talleres y refacciones. Ahora, en esta segunda vuelta, pues ya nos estamos proponiendo ahora sí sustituir las que antes teníamos de gasolina para tener el 100% de la flotilla de la policía municipal 100% eléctrica, que lo importante no es que sean eléctricas o no, Karina, sino lo importante es que haya patrullas. Que
haya patrullas. O sea, que yo tengo una situación y llega a mi casa, al lugar donde esté, o sea, eso, creo que a la ciudadanía no le importa tanto. Cuestión económica al ayuntamiento sí, me imagino. Claro. Porque hay una justificación, un argumento en la reducción de gastos de gasolina, pero a la ciudadanía lo que le importa es que la atiendan, ¿no? Y fíjate, nada más por darte un dato, antes de que, porque ahorita estamos en ese proceso, todavía tenemos ahí buenas sorpresas que vamos a dar a conocer el viernes. Pues denos una aquí como exclusiva de perdida. Vamos a continuar, Karina, con esa tendencia para que las que hoy tenemos de gasolina sean reemplazadas por vehículos eléctricos también, pero no solo eso, sino por ejemplo, nosotros en aquel momento, Karina, te estoy hablando del 21, cuando tú le llamabas al 911 a la policía municipal, tardaba en promedio 40 minutos en atender una llamada de emergencia. Eso es lo importante. Por la falta de unidades. Por la falta de unidades. Y ahorita estamos promediando 10 minutos. Sí. Hemos bajado de 40 a 10 minutos. Y tiene mucho que ver también con la coordinación que tengan con el C5I, porque la verdad también ha hado reportes de que no responden. Sí. Esto ya se lo hemos pasado al ayuntamiento. La audiencia de aquí nos ha dicho, Karina, no responden o me contestan allá en Obregón o en Guaymas. Y ha habido incidentes en donde la gente reporta esto. Pero ahorita que estamos hablando de seguridad, pues una de las cosas más sentidas nosotros como ciudadanos obviamente es, yo soy de Cajeme y sabemos que la situación ha sido complicada. Recientemente se hablaba de este tema a nivel nacional, precisamente por un aumentito ahí en el tema de los homicidios, así le decía la presidenta. Y aquí la semana pasada tuvimos, y estas semanas y estos últimos meses, ha sido como a diario. La semana pasada, por lo menos en 48 horas, 3 asesinatos. El hallazgo de una mujer hace 6 días en San Pedro del Saucito, quien fue encontrada realmente con lesiones muy lamentables. ¿Y cómo se está trabajando esto? Sí. No, o sea, no queremos tener una percepción negativa, pero la realidad es que pues el tema de los homicidios ha estado, diría Juan Carlos Zúñiga, se está descomponiendo, está descompuestito el tema, pues. Pues mira, yo te diría, Karina, que por supuesto la seguridad pública y en particular los delitos de alto impacto, como es el caso del homicidio, por ejemplo, que te decía ahorita las cifras del robo, por ejemplo, lo que se disminuyeron. Exactamente. Entonces, pero esos en particular tienen mucho que ver, como tú bien lo sabes, con la venta y consumo de los drogas, tiraderos. Pues, ¿no? Los tiraderos de droga. Entonces, yo lo que creo es que es muy importante que no se pierda la coordinación que hoy sí tenemos. ¿Y la hay? Sí, ¿La hay por con las supuesto que la hay, autoridades? absolutamente. Yo todos los días encabezo los lunes en la mañana la Mesa Regional de Seguridad, donde participa el Ejército, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. ¿Y qué le dicen? AMIC. ¿Cuál es la situación ahorita? ¿Es el mismo pleito de plazas? ¿O qué sucede ahorita? En su momento tuvimos un repunte en los homicidios derivado de eso, Karina, pero te puedo decir, salvo los acontecimientos, como tú bien lo comentas de la semana pasada, que pues hay una tendencia a la baja. Esto es una realidad. Se nos repuntaron, hay que decirlo, los homicidios hace un par de meses, pero hoy tenemos esta tendencia a la baja, insuficiente sí, por supuesto, pero creo que la tendencia es la correcta y yo espero que así continúe porque, como te digo, lo importante es que estemos siempre bien coordinados, no solo entre los niveles de gobierno, Karina, esto es importante mencionarlo también, sino sobre todo con la sociedad. Con la sociedad, las familias, ¿no? También. Ahorita que decías, por ejemplo, que oye, no contestan en el 911, nosotros tenemos una aplicación que es la Hermosillo Gov, la gente que nos está escuchando puede fácilmente descargarla en su celular y cuando alguien reporta, por ejemplo, en la aplicación de Hermosillo Gov alguna llamada de emergencia, automáticamente, Karina, nosotros nos enteramos en la Policía Municipal e inmediatamente atendemos esta llamada de emergencia. Entonces, hay otras rutas, independientemente del 911, que por supuesto siempre estamos bien coordinados con el 911, pero también hay otras maneras de poder recurrir fácilmente a la Policía Municipal. Incluso nosotros tenemos comités creces en varias colonias, 450 comités creces tenemos en la ciudad y estos mismos comités tienen ya el enlace del responsable de zona para atender cualquier llamada de emergencia, ¿no? A través del WhatsApp, ¿no? Son las 8, me permite, voy a ir a la pausa para dejarme ahí con el corte y al regresar nos quedan algunos temas todavía, claro. La gente también puede participar, nos queda, se implementó el H-Bus que ya dábamos resultados hace unos días, está el tema pues de la obra Solidaridad y Colosio, está el tema también obviamente sentido de la población del agua, las lluvias, cómo nos ha ido, el trabajo que se está haciendo en infraestructura. De esto hablaremos después del corte. Platicando con el alcalde, presidente municipal de Hermosillo, Antonio Aciazarán. Antes de irnos al corte hablábamos del tema de seguridad. Y otra de las demandas sentidas, alcalde, pues es que con estas lluvias la ciudad, qué baches, qué cráteres, oiga. ¿Cómo se siente con ese tema y cómo están trabajando? También ya le preguntaba a Astarte, pero a ver, platíquenos para ahorita pasar al tema de las fugas, que creo que muchos de los problemas
pues están aquí en las fugas Sí. de agua de Hermosillo, ¿verdad? Sí, mira, yo te diría que te generan las lluvias, por lo menos a mí, Karina, sentimientos encontrados. Por un lado, dices, híjole, qué bendición que tengamos más agua en la ciudad, sobre todo porque, como sabes tú, toda el agua que recibimos en las casas cuando uno abre la llave, pues viene del cielo. Esa es una realidad. Y una parte de esa agua pues llega a las presas, otra parte de esa agua llega a los pozos, pero los mismos pozos, cuando tú vas extrayendo el agua, pues se van abatiendo, se va bajando el nivel del agua en los pozos y eso provoca pues que tengamos que perforar o pues meterle más electricidad y esto te cuesta mucho más para poder llevar el agua a las casas. Y hay una realidad, Karina, que si tú pues ya la has documentado y seguramente te lo hemos compartido en Agua de Hermosillo, por ejemplo, es que la sequía que estamos viviendo, Karina, no se ha acabado. Uno pensaría que porque ve agua en la presa Abelardo Rodríguez, no, no, la realidad es que la presa Abelardo Rodríguez apenas tiene el 1% de su capacidad. Es más, ni siquiera podemos sacarle el agua ahorita por los lodos. Tiene que tener más del 5%. Más ¿no? del 5%. Y también lo mismo sucede con el molinito. El molinito no tiene ni siquiera el 5% tampoco del almacenamiento, a pesar de las lluvias que hemos estado viendo, Karina. Entonces, una parte importante del agua que nosotros distribuimos en la ciudad proviene del molinito, el 20% más o menos, y bueno, pues hoy no lo tenemos al nivel de almacenamiento. Sí nos han ayudado mucho las lluvias, hay que decirlo, para recargar los mantos acuíferos, y esta es una buena noticia, porque como te decía hace un momento, antes en Hermosillo teníamos 80 pozos que le daban agua a la ciudad, sí. Y pasamos, Karina, de 80 a 121 pozos. Este verano, para poderle hacer ese frente a la falta de agua, precisamente porque no había el agua suficiente en las presas, tuvimos que perforar, equipar, rentar incluso en Agua de Hermosillo a la costa, ¿no? Para poder hacerle frente a esta necesidad. Entonces, ¿para qué? Para que no nos faltara el agua en el verano. Pero sí es importante decirte, Karina, que la sequía no ha terminado y que seguiremos trabajando muy duro, sobre todo para cuidar mejor el agua. Pero como tú bien lo comentas, ¿qué es lo que pasa cuando muchas veces el agua llega en muy poco tiempo, muy intensa, muy fuerte, que muchas veces nos pasa precisamente las tormentas eléctricas que tenemos en la ciudad? Pues obviamente el drenaje pluvial se colapsa porque muchas veces, como tú lo comentabas hace un momento antes de entrar al aire, está conectado con el drenaje tradicional, el sanitario que tenemos en las casas, y esto provoca que revienten. Entonces se nos incrementan obviamente mucho el número de fugas de drenaje porque va combinada la tubería de lo que es el drenaje pluvial con el drenaje sanitario, y cuando se juntan precisamente provocan estos colapsos que estamos viendo muy frecuente en la ciudad. Entonces lo que hay que hacer es, lejos de preocuparnos, ocuparnos, y nosotros lo que hemos hecho es tanto en Agua de Hermosillo como en la Dirección General de Infraestructura dimos instrucciones para que pudiéramos duplicar el número de cuadrillas, que es las que estamos en este momento atendiendo todos los reportes que tenemos. Tanto le estamos obviamente dando prioridad al tema del drenaje, como tú bien comentas, al tema de las fugas de agua que tenemos en la ciudad, pero tenemos ya en este momento trabajando cuadrillas día y noche para poder atender todos los reportes. A veces la gente, o pensamos que por obra de magia vamos a tener las calles recarpeteadas, pavimentadas, y la verdad es un problema de años. O sea, no creo que haya una administración ni de 6 años ni de 10 años que logre hacer esto, pero la gente quiere eso, o sea, quiere abasto de agua, precios justos, tener agua si se le cobra, tener el bache de su colonia pues tapado, o la calle recarpeteada o pavimentada. En estos 2 años que le quedan, alcalde, ¿cuál es la prioridad o cuáles son las prioridades? Se le agotan, ya van 4 años, le quedan 2 años. Y la verdad, pues ya estamos como viendo ya desde hace rato el 2027, que sabemos que usted también está ahí entre la lista y sus aspiraciones, que las ha hecho o las ha manifestado también para la gubernatura del estado. Entonces, ¿qué le quedan en estos 2 años y cuál va a ser la prioridad? Pues mira, yo te diría, por ejemplo, en este primer año, Karina, se han invertido o vamos a lograr la inversión más de 1,100 millones de pesos en obras de infraestructura. Esta cifra, que se oye a lo mejor pues muy fuerte, nunca antes la habíamos tenido en la ciudad, y lo estamos haciendo, Karina, sin endeudar la ciudad, porque hay que decirlo, Hermosillo ocupaba el primero o segundo lugar a nivel nacional en deuda pública. Así me tocó a mí, pero yo lo que siempre he dicho, Karina, es que uno no está para buscar ni pretextos ni culpables
culpables a pesar de esta circunstancia. Y hay recorte presupuestal también. Y hay recorte presupuestal, ya no existen los fondos que antes teníamos, por ejemplo, en materia de seguridad, que era un fondo importante que tenían los municipios, Fortasec se llama, el fondo minero tampoco existe, el ramo 23, con lo que antes se construían muchas obras en la ciudad, tampoco existe, que eran recursos federales que antes le llegaban a los municipios y que hoy tampoco le llegan a los municipios. Pero yo entendí, Karina, desde hace ya unos 3, 4 años, tú recordarás, que en algún momento incluso me preguntaban a mí que si cuánto costaba arreglar las calles de Hermosillo y que yo hablaba de una cifra de 6,000 millones de pesos. Y en aquel entonces, ¿y tu nieve de qué la quieres? Sí. Entonces yo entendí desde entonces, Karina, que lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos, nadie lo va a hacer por nosotros. ¿Qué es lo que sigue, Karina? Vamos a continuar con este ritmo de inversión. El paso a nivel del Colosio y Solidaridad que tú comentabas hace un momento es un ejemplo. Es el único, tenemos 13 pasos a desnivel en Hermosillo, es el único paso a desnivel que se ha construido con recursos 100% del municipio. Y estamos hablando de 420 millones de pesos, una cifra nada menor que bien se pudiera ir a muchas obras en las colonias, como tú bien comentas, pero que evidentemente necesitamos para mejorar la movilidad en la ciudad. Y se vienen otras obras también importantes. La idea que yo traigo, Karina, es que continuemos con el mismo ritmo de obra pública, no solo en calles, también es muy importante, hay que decirlo, Karina, recuperar espacios públicos. Es precioso para mí ver que día y noche, todos los días hay personas en el Parque Madero disfrutándolo. Ve cómo quedó, Karina, y cómo estaba antes. No podías ni meterte en la noche porque era una boca de lobo. ¿Dónde quedó el cerco? El Parque Madero. Lo tenemos guardado. ¿Sí lo tienen guardado? Sí, lo tenemos guardado y de hecho queremos aprovecharlo para un nuevo parque que este viernes precisamente vamos a anunciar también en el norte de la ciudad. Ahí vamos a platicar un poquito sobre eso, pero también el Cárcamo, por ejemplo, Karina. Tú ves en el Cárcamo, en el Vado del Río, mucha gente también día y noche practicando el deporte, haciendo ejercicio, conviviendo en familia, y ese tipo de cosas también son importantes, Karina. No solamente el tema de las vialidades, los espacios públicos es muy importante. ¿Tu obra más querida en estos 4 años que usted diga, ay, esta obra, la verdad, yo me siento orgulloso de esta obra, ¿cuál es? Híjole, qué buena pregunta, no lo sé. A ver, anímense. Me estás forzando a... No, pues no. Bueno, yo te lo preparo para otras entrevistas. La verdad, Karina, pues yo creo que esas dos, el Parque Madero, el Parque Madero y el Cárcamo. Ok. Y del 1 al 10, si se autoevalúa, ¿qué calificación se pondría en esos? Híjole, es muy difícil. Pues es que hay que ser autocríticos, a ver, ¿se pondría una autoevaluación? Pues mira, yo lo que te diría, más que hablar de números, te diría, Karina, que estoy consciente que nos falta y nos falta mucho y soy el primero en reconocerlo, pero también decirte algo, los cambios que estamos viendo en Hermosillo, que ya se notan muchos de ellos, no es producto del Toño, ni de una sola persona, ni del ayuntamiento mismo, es producto de cómo hemos venido trabajando en equipo, sociedad y gobierno para que los cambios que estamos viendo continúen, y nosotros decimos, esa transformación sí se nota, no es nada más discurso, y eso es lo importante, ¿no? Bueno, la gente pregunta calles, el tema de, ¿dónde están las sillas del Parque Madero, Jardín Juárez y el Mundito? El tema pues del bacheo, el tema del agua, son algunos de los comentarios que he recibido. Pues le quedan 2 años y le dicen, sabemos que ha hecho visitas a las colonias, pero están comentando que sí puede visitar más las colonias, sobre todo en el norte con mucho bache. Sí. Sí, claro, por supuesto. Y yo quería preguntarle nada más antes de cerrar, porque sé que tiene entrevista en la cabina contigua con mis compañeros acá de la Z. El gobernador anunció la obra finalmente, y que se están buscando recursos para la carretera 100, que conduce a Bahía de Quino. Van a trabajar en conjunto, ¿cómo le van a hacer? Porque los recursos dice que los están buscando, todavía no están seguros, pero anunció esto. Sí, bueno, la verdad es que sería una gran noticia. Déjame decirte que de todas las carreteras del estado, la carretera a Miguel Alemán y a Bahía de Quino es la que más tiene accidentes en la ciudad, y eso tiene mucho que ver por el tráfico que tiene. El tráfico de una carretera de esas características debería tener máximo un promedio de 5,000 vehículos diarios, el transporte diario que debería, y la carretera tiene más de 15,000, o sea, está triplicado el número del aforo que tiene esta carretera, y por lo mismo tiene muchos accidentes. Y luego este tema de los 12 metros que tiene ahorita, pues la verdad es que mucha gente se ha prestado a la confusión por el acotamiento que le pusieron, ¿no? Carril, que pero evidentemente que es una obra muy necesaria, y yo aplaudo, por supuesto, que esto se esté buscando. Es un tema que incluso hemos platicado mucho el gobernador y yo, y que creo que nos ayudaría muchísimo a la ciudad. ¿Cómo toma esta no, es
una buena noticia, por supuesto, y ojalá que esto se pueda concretar. Hay que ver de dónde, ¿verdad? Porque evidentemente pues requiere de muchos recursos. Pues no los pero tienen espero todavía. que así sea. De hecho, nosotros en su momento aportamos mucha de la información porque es una carretera estatal, hay que decirlo, sí, incluyendo la Mar de Cortés, que está en Bahía de Quino. Toda la carretera de Bahía de Quino, incluyendo la vialidad principal, es estatal, pues, ¿no? Entonces, estamos ahorita coordinados con el gobierno del estado para mejorar esta infraestructura, la Mar de Cortés y otras vialidades que tenemos también por ese sector, precisamente haciendo un trabajo conjunto. Lo hicimos aquí en el García Morales, el gobierno del estado aportó la mitad, nosotros aportamos la otra mitad, que es la carretera que va al aeropuerto, y bueno, pues estamos siempre buscando a ver de qué manera nos coordinamos mejor, sobre todo para dar pues muy buenos resultados, Karina. Híjole, pues me quedo por acá con muchas cosas, las cuadrillas del agua, de agua de Hermosillo. Sí. Muchas fugas, es lo que nos dice la gente. El tema también de ya colapso vial allá por rumbos del Quiroga y Gaspar Luquen también nos han reportado mucho. Sí. El tema pues de transporte, que aunque es estatal, pues piden más rutas en ciertas colonias que están ya lejos de Hermosillo o están ya muy en la periferia. Nos han compartido también ese interés. Y bueno, por lo pronto usted informa sus actividades el próximo viernes. El viernes vamos a tener el evento informativo. Obviamente, pues es un evento, pues que te gusta, Karina, una hora, pues no podemos en una hora decir todo, ni en una entrevista de 20 minutos. Ni una entrevista de 20 minutos. Pero lo que sí te puedo decir, y aprovecho para comentarlo contigo y con el auditorio esta mañana, es que sobre todo en el tema del bacheo es un tema que estoy perfectamente consciente de la importancia y urgencia que es redoblar esfuerzo. Hemos duplicado el número de cuadrillas, tenemos ya 19 cuadrillas permanentemente trabajando día y noche, no solamente en las vialidades primarias, las principales, sino también muchos de los reportes que nos han estado presentando. Muchas de ellas incluso están habilitadas por Agua de Hermosillo precisamente para evitar el tema de las fugas, y no nos vamos a detener. Yo he dado instrucciones tanto en Agua de Hermosillo como en la Dirección General de Infraestructura que no escatimemos recursos. Es prioritario eso. Ahorita es un tema prioritario. La situación está... Así es un tema prioritario y urgente, y así hay que verlo, ¿no? Con esa seriedad y con esa responsabilidad. Sabemos, como tú bien lo comentas, Karina, que no se van a acabar los baches, pero hay un dato interesante que vale la pena compartirlo contigo. Por ejemplo, el paso de nivel de la Veracruz, que recientemente lo rehabilitamos, Karina. Pues mira, con las lluvias no le pasó nada. Y no solamente no le pasó, no se estancó el agua. Y esto es un tema importante a propósito de la cantidad de agua que recibimos. No, es que imagínense si sí, que pues sí. Entonces, a lo que voy es que todas las obras, la reforma, o sea, las principales vialidades que hemos venido rehabilitando no han sufrido daños. Y esto es una muy buena noticia. Qué bueno, porque es una de las quejas también el tema de pero hay la que calidad, diferenciar, ¿no? La calidad, cuando es un bacheo frío, cuando es un bacheo con toda la maquinaria, y ya nos han explicado, y bueno, es una de las críticas. Presidente, muchísimas gracias, mucho éxito el próximo viernes, y ojalá que lo podamos tener más de seguido por acá. Me encantaría, gracias, Karina, por la oportunidad, muy buen día. Le dejamos tarea con la autoevaluación. Es que... Vamos a esperar hasta los 3 años. Muchas gracias. Gracias, bonito día.